Ya, entonces vamos a dar inicio a esta clase. El título, como se puede apreciar, es dice Fundamentos de la Moral. Vamos a pasar a una nueva lección, a un nuevo tema dentro de lo que estábamos viendo en filosofía. Estábamos al comienzo viendo cuál era la importancia de la filosofía, qué función cumplía, si era pragmático, si era práctica la filosofía o no, si es que podíamos filosofar desde nuestra perspectiva personal. Ya, todos esos elementos como para poder, a modo de introducción, familiarizarnos con la filosofía. Ahora, lo que vamos a ver acá, vamos a definir principalmente el concepto de lo que consideramos bueno y malo. ¿Ya? Principalmente eso vamos a estar viendo en esta clase, ¿ya? Sobre el fundamento de la moral, y ahí sale la imagen, ¿cierto?, del ángel bueno y el ángel malo, que representa finalmente qué es lo que nosotros consideramos bien y mal. Ya, ahí está el objetivo de la clase, dice identificar y problematizar los supuestos que guían sus acciones para tomar decisiones de maneras autónomas. ¿Ya? ¿Qué elementos a ustedes les permiten o deciden en su ser de que es bueno y malo y finalmente les permite hacer o no hacer ciertas acciones o tomar decisiones? Ahora, vamos a comenzar con esta definición de moral. Creo que el año pasado también lo vimos cuando hablamos sobre moral y ética en una unidad completa, ya, pero vamos a volver a repasar este concepto para poder interiorizarnos y poder hacer una retroalimentación de esto que ya habíamos visto. Cuando dice la moral, como ahí se menciona, ¿cierto?, son un conjunto de valores y normas, ¿ya?, que finalmente sirven de guía propia para cada individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente la moral puede ir variando de persona en persona. Lo que yo considero bueno, posiblemente para ustedes no lo es. O lo que yo considero malo, para ustedes no lo es tan malo. ¿Ya? Entonces es una guía, ¿cierto? Son normas que a modo personal nosotros guiamos y hacemos uso en nuestra propia vida. Son leyes propias que nos guían a tomar buenas o malas decisiones de acuerdo a nuestra propia percepción. También dice que la moral es un saber de la vida cotidiana, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente nosotros moralmente estamos todos los días sometiéndonos a este elemento. Y cuando dice orienta nuestro comportamiento o que lo aprendemos desde la infancia, quiere decir que la moral es una moral heredada. O puede ser también una moral aprendida. De dos formas. Uno lo puede aprender e interiorizar a medida de que uno va creciendo desde la infancia, porque el papá dice que es bueno, la mamá dice que es bueno, o finalmente cuando uno es adulto y mediante el propio raciocinio o percepción personal, disculpen, uno logra formar su propia moral, ¿ya? Incluso la moral puede ir cambiando. Lo que yo consideré malo de pequeño, de grande no lo considero tan malo, ¿ya? El concepto de bueno y malo es bastante relativo y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces la moral viene a ser ese elemento, ¿cierto?, valórico que a modo personal nosotros utilizamos como criterio para tomar decisiones en nuestra vida. Y por otra parte está la ética, que viene a ser el análisis o el desarrollo o el estudio de esa moral que nosotros tenemos. Ahora, acá hay una confusión, incluso a mí me costó al comienzo cuando empecé a familiarizarme con estos conceptos de ética y moral. Comúnmente se utilizan para referirse a un mismo tema, ¿ya? Cuando hablamos de moral y ética, en muchos aspectos es casi lo mismo. De hecho, etimológicamente tienen el mismo significado. Ética y moral, si ustedes me preguntan, etimológicamente significan lo mismo. La diferencia es que ética es una palabra griega y moral es una palabra en latín, pero que finalmente significan lo mismo. Ahora, en la actualidad y bajo los fundamentos de la filosofía, la moral viene a ser lo que yo le expliqué recién, ¿cierto? Esta idea o estas nociones de la percepción de lo que es correcto o incorrecto en forma personal, y la ética viene a ser el estudio, ¿cierto? O el análisis de este elemento que es la moral. Yo una vez le expliqué igual en clase de que para poder entender este concepto un poquito más sencillo, la moral tiene que ver a nivel personal, ¿cierto? Es algo propio. En cambio, la ética lo podemos analizar a nivel colectivo.
¿ya? Yo no puedo analizar la moral de otro. Si yo analizo la moral de otro, vendría a ser ética, ¿ya? Pero las ideas y los preceptos o pensamientos propios vendrían a ser moral. Ya como dice ahí, también la ética analiza críticamente nuestra moralidad, devela sus problemas y contradicciones, ¿ya? Ahí hay una imagen, un esquema donde dice pienso, actúo y siento, ya que son tres elementos que finalmente nos ayudan a establecer un juicio ético. Ya las cosas que yo digo, las que pienso, las que creo, finalmente me van a ayudar a mí a construir una moralidad propia, pero bajo estos mismos preceptos también puedo hacer una crítica a esa moral. Y a esa crítica la llamamos ética. ¿Ya? Abajo también se mencionan, ¿cierto?, algunos argumentos que estudia la ética, como es el concepto del bien, ¿cierto?, la justicia, la libertad, el concepto de felicidad. De hecho, la felicidad para algunos es tener plata, la felicidad para otros es estar en familia, la felicidad para algunos es tener tiempo disponible para sí mismo, el poder hacer lo que uno quiera, así quizás un poquito más hedonista, ¿cierto? Lo que me produzca placer eso es felicidad. Pero vamos viendo y vamos a ir analizando diversos tipos de percepciones de lo que es el concepto bueno o malo. Y ahí esta parte es interesante que puedan prestar atención porque vamos a ver 5 autores distintos que nos plantean la forma en que ellos creen o sienten que un elemento, una acción o un pensamiento es considerado bueno o malo. El primero de ellos va a ser Aristóteles, ya que vamos a analizar la percepción que él tiene de lo que es bueno o malo, principalmente se enfoca en un concepto, que es el concepto de lo que es la virtud y la felicidad. Ya todo lo que es virtuoso finalmente apunta a que es bueno, ¿ya? Todo lo que es bello, virtuoso, digno de imitar, de buena reputación, ya para Aristóteles viene a ser eso lo bueno, lo correcto. Y finalmente eso te va a conducir al bien supremo, como dice ahí, la felicidad. En otras palabras, Aristóteles considera que todo lo que es bueno tiene que ver con lo que sea virtuoso, ¿ya? Con lo que genere virtud, ya que me ayude a ser una buena persona, que tenga que ver un sentido de justicia, de que sea algo, una causa elevada. Otro concepto o visión de lo que es bueno o malo, acá tenemos a John Mill, el cual dice que lo bueno se puede considerar bueno en base a la consecuencia que esta acción tenga. Por ejemplo, si yo para ayudar a criar a mis hijos, yo les golpeo un palmazo en el potito, mientras eso les ayude a ser buenos hijos o buenas personas, lo que estoy haciendo está bien, ¿ya? Se basa principalmente en la consecuencia. Si el golpear a mis hijos no me ayuda a que ellos sean buenas personas, buenos niños, entonces no estoy haciendo lo bueno. Pero si logra el resultado, sí lo es, ¿ya? Entonces acá tiene que ver mucho con lo que es causa y efecto, lo que es la definición de bueno o malo de Stuart Mill, ¿ya? Otra definición de lo que es bueno, ¿ya? La presenta Nietzsche, ¿ya? Que este autor plantea de que las cosas que son buenas principalmente son aquellas que podemos estar haciendo por siempre y para siempre. ¿Ya? Para él no existe una diferencia entre lo que es bueno o malo. De hecho, para Nietzsche esta dicotomía del bien y del mal es una ilusión. Entonces no puede tomar no toma ese parámetro de lo que es correcto o incorrecto como un parámetro válido para medir lo que es bueno o malo. Entonces él dice, bueno, lo que se puede hacer por siempre, vamos a definir que eso es bueno. Ya es otra perspectiva de lo que podemos ver del concepto del bien y del mal. Otro autor, David Hume, dice que lo bueno entra desde la propia subjetividad del ser humano. Lo que yo creo que es bueno es bueno. Lo que yo creo que es malo es malo. Y ahí entonces entramos a una discusión de que quizás lo que yo les mencionaba al comienzo, lo que para mí es bueno, para ustedes puede ser malo y viceversa. ¿Ya? Es una definición bastante subjetiva que quizás no nos lleve a una respuesta en común y más que generar un consenso nos va a causar una división respecto a este concepto, pero es una perspectiva también válida.
Y finalmente, otra percepción de lo que es bueno y malo por parte de Immanuel Kant, ¿ya? Que él dice que las acciones son buenas de por sí, ¿cierto? Tienen una esencia buena y se deben cumplir como que fuera una ley, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? De que las cosas son buenas porque sí, en otras palabras. No hay que buscarle un origen, no hay que buscarle un porqué, simplemente es bueno. Como por ejemplo, cuando una persona mata a otra, es un acto que nosotros consideramos malo, es esencialmente malo. Uno no puede explicar por qué es malo, no, porque le quitan la vida, tú le puedes buscar un argumento, pero la esencia del acto de matar a otra persona genera una connotación negativa en el individuo, ¿ya? Entonces eso se llama, de hecho, parte de los derechos naturales dice que el matar a otra persona ya es un acto negativo. Ese es un ejemplo de lo que vendría a ser una ley universal de lo que es bueno y malo por parte de Immanuel Kant. Dice, matar es malo porque la naturaleza del acto es mala, ¿ya? A eso apunta. Y abajo sale esta cita, dice, obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. En otras palabras, esa cita dice que tu mayor esfuerzo siempre debe ser algo constante para que sea como una ley. Dice ley universal de la naturaleza. O sea, si tú siempre te levantas temprano en la mañana y te esfuerzas por hacerlo, finalmente eso va a ser algo bueno. Y tienes que hacerlo siempre como que fuera una ley natural. Así como la gravedad de los elementos que uno lanza y cae, hacer de que tus propias acciones sean leyes universales naturales. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta con la presentación? ¿Alguno de estas visiones o perspectivas de lo que es bueno y malo que no se entendió bien o que se desee que se repase? Hable ahora. Ah, ya, No, están todo bien. chateando. Sí, el Matías levantó la mano. Si quieren pueden hablar por el micrófono, que me es más fácil porque el computador me gasta mucho recurso con esto del Zoom grabando y transmitiendo a la vez. Me es más fácil que hable. ¿A qué se refieren en los trabajos cuando dicen que hay un conflicto ético? Ah, ya, cuando lleguemos a la parte del cómo voy, ¿Mm? acá dentro de la presentación o del cómo voy. No, es que mi papá siempre, recurrentemente en su trabajo le dicen que tiene conflicto ético y que no puede hacer algo. Por eso. ¿A qué se refiere con eso? Ah, ya, 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 ya. Ya, buena pregunta. ¿Tu papá en qué trabaja? Es carabinero, Ah, ya, ya. lamentablemente. No, mira, todo trabajo es digno, solamente que en estos días está mal visto nomás. Todo trabajador es digno de serlo. Qué Espera, espera, triste. déjame concentrar. Ya, no me estoy burlando de tu papá, sino de la situación que es como tragicómica. Ya, bueno, cuando se habla de conflictos éticos tiene que ver con que la labor que desempeña tu papá es de carabinero, ¿cierto? Es una función de un empleado público, de un servidor público. Entonces, socialmente, todo lo que él haga o no haga va a ser juzgado. Y no necesariamente por sí mismo, sino por la sociedad y por la gente que lo rodea. Por eso le hice conflicto ético. Al comienzo yo les mencioné que la moral es algo, como para entender el concepto de la moral es algo más personal y la ética algo más colectivo. Por ahí va la idea, ¿ya? En este caso, tu papá de repente él no puede, no sé, él no puede estar borracho en su trabajo, o no puede llegar tomado, o incluso no trabajando, es mal visto que un carabinero esté tomando. Éticamente está mal visto, ¿cierto? Por la sociedad, por la institución. El mismo caso pasa con el profesor. El profesor, por ejemplo, si ustedes me ven, no sé, fumando o tomándome una cerveza en mi tiempo libre, igual genera una connotación negativa en ustedes, ¿no? Como, oh, el profesor se está mandando su copete, se está mandando su cigarro y nos enseña valores en clase y él acá se mata fumando y tomando. Es como mal visto, ¿cierto? Pero no tiene que ver con mi moral, porque para mí no está mal, pero para la sociedad o para quienes me rodean o quienes hacen la crítica, éticamente está incorrecto lo que hago. ¿Ya? No sé si quizás pude contestar tu pregunta o se entendió el concepto o la idea. Creo que sí. Ya.
creo. Creo. No entendí Ya, mucho, pero ya, pero cuando se habla de ética tiene que ver con este juicio que emite la sociedad o las instituciones o el resto de las personas sobre un individuo, de acuerdo a sus decisiones, de acuerdo a su percepción de lo bueno y malo. La moral es algo más personal. Por decir, mi moral, por ejemplo, la ley de mentir para mí moralmente es incorrecto. Para mí. Y para la sociedad, mentir éticamente también es incorrecto, pero éticamente es incorrecto porque como sociedad hemos aceptado que la mentira no es buena. Pero moralmente es incorrecto porque yo en mi propia vida personal, bajo mis propias normas de vida, yo acepto que eso es malo. ¿Se entiende ahí, quizá en ese ejemplo? Porque sí, ahora sí. hay cosas que son buenas o cosas que son malas, pero cosas que son malas para mí nomás. Pero para la sociedad o para el resto de las personas no. Por ejemplo, un caso más extremo. Para mí celebrar Halloween es malo porque es un culto pagano y no tiene nada que ver con el cristianismo y es un contexto para hacer a los niños acercarse más al satanismo. Pero para la sociedad, la Halloween es una fiesta en donde es una excusa para que los niños jueguen, se disfracen, coman dulces. Socialmente está bien aceptado y la ética de la sociedad dice que Halloween no es malo, pero moralmente para mí, para mi ser, no es correcto. Un ejemplo nomás, a mí me da lo mismo Halloween, de hecho me encanta comer dulce, ¿ya? Pero quizás por ahí va cuando a tu papá le dicen que éticamente no puede hacer ciertas cosas, no puede tener ciertas conductas porque como sociedad o como institución o como Estado o como grupo social está mal visto que él haga ciertas cosas. Quizás para él moralmente no, pero éticamente sí. ¿Alguna otra pregunta? Alguien creo que está hablando por el chat. Sí, me las pueden hacer por audio, por favor, porque como tengo la presentación del PowerPoint no puedo ver el chat. No, nadie más hizo. Ah, ya. Matías, no sé si quedó claro, más o menos, un poquito mejor. Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta para pasar al tema de la guía? No. No. Ya. Dale. Vamos a pasar entonces al cómo hoy que ya está disponible en la plataforma de Edmodo. Esta es la actividad que ustedes tienen que hacer para esta semana. Es bastante sencilla. Lo primero es poder definir con sus propias palabras y con sus propias ideas los conceptos de moral y ética, ya de acuerdo a lo que hemos conversado, lo que se ha visto en la presentación, el PowerPoint está, en media hora más va a estar la clase, así que ahí pueden ir y repasar y armar su propio concepto de tal forma de que ustedes puedan entenderse, ¿cierto?, con sus propias palabras. Y después tienen que completar el siguiente cuadro, ya con los autores que estuvimos viendo también, de acuerdo a sus palabras, de lo que ustedes pudieron entender, cuál es la definición o la concepción que cada uno de ellos tiene sobre el concepto de lo que es bueno, ¿ya? De lo que es bueno o malo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o duda hasta esta parte con la actividad? Importante que lo puedan entregar, al igual que les dije anteriormente, hasta el domingo para que yo pueda tener un tiempito de revisar la guía, de poder comparar y ver qué alternativas estuvieron correctas, cuáles fueron las incorrectas para poder repasar así la próxima clase en base a los elementos que no se entendieron bien. ¿Preguntas? ¿No? Ya vamos a detener la grabación entonces.